Hay una sensación muy particular, ¿no? Casi como un microinfarto profesional. Uf, sí. Miras tu currículum y ahí está, ese espacio en blanco, un hueco, De 3 meses, de un año, da igual. La ansiedad es la misma. y la mente se te dispara, ¿no? A la defensiva. ¿Cómo voy a justificar esto? ¿Qué historia me invento para que no suene a fracaso? O a pereza, claro. Y para un ejecutivo esa presión se multiplica por 10. Es una ansiedad heredada, yo creo. Heredada, buena palabra. Sí, es que nos educaron con un mapa de carrera que era una línea recta, Y siempre para arriba. siempre ascendente. Exacto. Entonces cualquier desvío o cualquier pausa se veía como un error, una bandera roja para el reclutador. Y en un sector tan competitivo como el farmacéutico en Latinoamérica, Ahí esa bandera roja se siente como una descalificación automática. totalmente, justamente. Pero, a ver, ¿y si estamos mirando el mapa equivocado? Ajá. ¿Y si ese hueco no es un vacío, sino una parada técnica necesaria, incluso enriquecedora? Ese es el punto. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar un cambio que parece cosmético, pero que en el fondo es sísmico. Nos basamos en un informe sobre la actualización que LinkedIn va a implementar en 2026. Una actualización oficial sobre las pausas profesionales. Exacto. Y la idea es desglosar cómo la principal red profesional del mundo está, pues, intentando cambiar las reglas del juego. O sea, pasar de obligarnos a justificar esas pausas a darnos herramientas para destacarlas como periodos de crecimiento. Es una recalibración total de lo que significa tener una carrera exitosa. Vamos a explorar qué significa esto en la práctica, sobre todo para los líderes de una industria tan movida como la farmacéutica en nuestra región. Este análisis es presentado por Pharma on Target. Son consultores de career coaching especializados precisamente en ejecutivos de la industria farmacéutica de Latinoamérica que, bueno, viven esto en carne propia. Bueno, para empezar a desempacar esto, la visión tradicional de una pausa laboral, y esto lo dice claro el material, era Era un vacío que había que justificar. eso, una anomalía en un relato de éxito sin interrupciones. Si no estabas produciendo, no estabas avanzando. Así de simple. Era una narrativa no solo rígida, sino profundamente deshonesta con la vida real, ¿no? Claro. Suponía que la salud, la familia, las crisis o incluso querer reinventarte eran distracciones, algo que tenías que ocultar bajo la alfombra de tu perfil. Y lo que hace el LinkedIn, al ser el estándar, es darle un golpe de legitimidad. Un golpe institucional lo hace oficial. Eso es clave. Ya no es una conversación de blogs de recursos humanos. Es una función en la plataforma. Pero a ver, seamos un poco escépticos. No es solo una forma de maquillar elegantemente un periodo de desempleo. Es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo distingue un reclutador una pausa estratégica de una que fue simplemente forzada y se alargó? Creo que la respuesta está en el poder de la narrativa. Lo que hace esta actualización es que te quita la obligación de empezar la conversación a la defensiva. Ok, En lugar de un hueco ambiguo que el reclutador llena con sus propias suposiciones, que casi siempre son negativas, te da el poder de enmarcarlo desde el principio. Exacto. Se reconoce algo que la fuente subraya muy bien. Las carreras hoy ya no son lineales, son modulares, con etapas que aportan valor de diferentes maneras. entiendo. O sea, no es tanto borrar el desempleo, sino darle un contexto. Un propósito a ese tiempo es pasar del estuve sin trabajo al utilicé este tiempo para. Justo eso. Valida lo que el informe llama trayectorias más auténticas y humanas. Permite que el perfil profesional refleje la vida real. Y la vida real, para cualquier ejecutivo, está llena de reestructuraciones, de burnout, de momentos de recalibración. Ocultar eso es ocultar aprendizaje. Y entiendo que LinkedIn no solo dio el permiso para hablar de esto. Nos entregó las palabras exactas, ¿no? Creó todo un vocabulario nuevo. Así es. Y ahí está la verdadera potencia de la herramienta. Ofrece 13 categorías específicas. Y eso transforma una explicación vaga en una declaración de intenciones. Le da estructura. A ver, repasemos algunas, porque el detalle importa. Por ejemplo, las de cuidado y familia. Caregiving, o sea, cuidado de familiares. Y full-time parenting, maternidad o paternidad a tiempo completo. Históricamente, estas han sido las pausas más estigmatizadas, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Totalmente. Ponerles nombre ya es un paso gigante, pero hay que ir más allá.
Pensemos en las habilidades que desarrollas en un periodo de caregiving. Ujú. Tienes que coordinar médicos, seguros, terapeutas, manejar la logística familiar bajo una presión emocional inmensa. Eso es gestión de proyectos, negociación y liderazgo en crisis. A un nivel que no te enseñan en ningún MBA. Exacto. Un reclutador astuto debería ver eso como una maestría en habilidades blandas, no como un vacío. Es una perspectiva muy potente. Luego hay otro grupo, sobre salud y duelo. Health and Well-being y Bereavement, que es duelo, Realidades durísimas que antes se escondían por miedo a parecer débil o poco comprometido. y que paradójicamente forjan una resiliencia y una inteligencia emocional que son cruciales para el liderazgo de hoy. Un líder que ha navegado su propia vulnerabilidad es a menudo mucho más empático, y en una industria de alta presión como la farmacéutica, Saber gestionar tu propio bienestar es una señal de madurez, no de debilidad. totalmente. Claro, Y luego viene el bloque más corporativo, digamos, el de la transición profesional. ahí tenemos Career Transition, Layoff Position Eliminated y Professional Development. La de layoff, despido o eliminación del puesto, me parece especialmente relevante. Es fundamental, sobre todo en el contexto de Latinoamérica y el sector farmacéutico, donde las fusiones y reestructuraciones son el pan de cada día. Cierto. Un día eres director de marketing para un producto estrella y al mes siguiente esa línea se vende y tu puesto desaparece. No es un fracaso personal, es una realidad del mercado. Esta categoría te permite comunicarlo de forma factual. Le quita el estigma, la culpa. Exacto. Aquí me surge una duda estratégica. A ver, imagina un ejecutivo que fue parte de un layoff, ¿Ok? pero usó los siguientes 6 meses para hacer una certificación en inteligencia artificial aplicada a salud. En su perfil, ¿qué es más inteligente poner? ¿Layoff para ser transparente o Professional Development para mostrar proactividad? Excelente pregunta. Y no hay una sola respuesta. Depende de la narrativa que quieras construir. A ver, explícame las dos vías. Si el despido fue reciente y parte de una reestructuración masiva muy pública, usar Layoff Position Eliminated transmite honestidad. Te sitúa como parte de un evento mayor, no como un caso aislado. Es directo. Ok, esa es la vía de la transparencia. ¿Y la otra? La otra, usar Professional Development. Pon el foco no en lo que te pasó, sino en lo que hiciste al respecto. En tu capacidad de adaptación. Y en tu visión de futuro, exacto. Mi recomendación suele ser combinar. En la descripción de la pausa puedes explicarlo. ¿Cómo? Tras la eliminación de mi puesto debido a la fusión de la compañía, dediqué este periodo a una inmersión completa en... Y ahí lo cuentas. Ah, claro. Combinas la transparencia del layoff con la proactividad del desarrollo. Controlas el relato. Le das la historia completa, no dejas cabos sueltos. Tiene mucho sentido. Y nos quedan las categorías de crecimiento personal. Gap Year, Travel, Personal Goal Pursuit, Voluntary Work, que a menudo se ven como un lujo, pero un lujo que, bien articulado, puede ser un diferenciador brutal. Por ejemplo, Un año de voluntariado en una ONG internacional te puede dar más perspectiva global que 5 años en una oficina. Se trata de traducir esas experiencias al lenguaje de las competencias profesionales. ok, entonces hemos estado tocando el tema de la industria farmacéutica, pero vamos a enfocarnos ahí. Hablamos de un sector con reestructuraciones constantes, una presión regulatoria altísima. Y ciclos de producto larguísimos y estresantes. ¿Cómo aterrizan estas herramientas en el día a día de un director de unidad de negocio en, no sé, México o Brasil? Aterrizan como un salvavidas narrativo. Para un ejecutivo en esa posición, las pausas no son una posibilidad lejana, son una probabilidad alta. Claro, Puede ser por un layoff tras una fusión, como dijimos. Puede ser una pausa por Health and Well-being, para recuperarse de un burnout severo. O una de Career Transition, porque después de 15 años en el área comercial, decide pivotar hacia acceso a mercados. lo que me lleva a la otra cara de la moneda. El ejecutivo puede tener esta herramienta, pero ¿está el ecosistema preparado para escuchar esta nueva historia? Buena pregunta. ¿Qué pasa con recursos humanos, con los headhunters? ¿No seguirán usando el viejo filtro de descartar a quien no esté trabajando? Algunos sí, los más anticuados seguramente. Y esas son las empresas que se perderán del mejor talento.
pero los reclutadores y las organizaciones más estratégicas se ven obligados a evolucionar. Ya no se pueden dar ese lujo. No. Ignorar a un candidato por tener una pausa en su CV hoy es un lujo que no te puedes permitir. La tarea del reclutador moderno ya no es solo encontrar a quien tiene la experiencia X y Y. O sea, su trabajo se vuelve más analítico. Tiene que leer entre líneas. Exactamente. Si un headhunter ve en un perfil una pausa de 8 meses etiquetada como relocation, ya no puede pensar estuvo de vacaciones. Debe pensar. Esta persona gestionó una mudanza internacional, navegó burocracias complejas, adaptó a su familia. Eso demuestra una capacidad de planificación y ejecución enorme. O volviendo al ejemplo de Pharma, si la pausa es de Professional Development, Puede significar que esa persona ahora domina la nueva regulación europea para dispositivos médicos. Se convierte en un activo estratégico invaluable. es un cambio de mentalidad radical. Dejar de penalizar la pausa y empezar a investigar el valor que se generó en ella. Correcto. Y reconocer que la madurez emocional, la visión estratégica, la resiliencia, no se cultivan solo de 9 a 5. A veces, las lecciones más importantes del liderazgo se aprenden fuera de la oficina. Un ejecutivo que vuelve al mercado después de algo así. Vuelve con una claridad de propósito y una energía renovada que alguien que lleva 20 años sin parar simplemente no tiene. Y eso es un activo, no un defecto. Muy bien. Creo que es un buen momento para recapitular las ideas clave. Primero, y lo más importante, LinkedIn está dando un paso institucional gigante para normalizar las pausas laborales, con estas 13 nuevas categorías que llegarán en 2026. Segundo, este cambio le devuelve el poder de la narrativa al profesional. Exacto. Transforma los vacíos ambiguos en pausas con propósito. Permite construir un perfil más honesto, más humano y, al final, más fuerte. Y tercero, para ejecutivos en sectores de alta volatilidad como el farmacéutico en Latinoamérica, esto es más que un cambio en una red social. Es una herramienta estratégica. Fundamental. Para gestionar su carrera, comunicar transiciones y, sobre todo, para capitalizar el crecimiento que ocurre fuera de un rol tradicional. En definitiva, es un intento de alinear el mapa digital de nuestras carreras con el territorio real de nuestras vidas. Así es. Este análisis a fondo fue posible gracias a Pharma on Target, que acompaña a los líderes del sector farmacéutico a navegar sus trayectorias profesionales con éxito y a capitalizar, precisamente, este tipo de cambios. Y para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento final. La herramienta digital es solo el primer paso. Si las plataformas, que al final son algoritmos, ya están empezando a reconocer y valorar la complejidad de nuestras vidas, La pregunta es otra. La pregunta más profunda es, ¿están nuestras culturas corporativas preparadas para hacer lo mismo? ¿Cómo empezamos como líderes a medir y recompensar activamente el crecimiento que ocurre durante estas pausas? Y no solo a pesar de ellas.